¿Qué tal? Un grupo de ocupas en Majadahonda ha atacado incluso con cuchillos a miembros de la empresa Desocupa cuando intentaban desalojar un edificio entero ocupado por inmigrantes. Las escenas de violencia vividas en Majadahonda les llegaron a tirar un televisor desde un balcón, han corrido por las redes sociales y las televisiones. De todo lo visto, sorprende la actitud inicial de la Guardia Civil, situándose en medio de las dos partes, como si fueran iguales. Desde luego que no ponemos en cuestión a los agentes que cumplen las órdenes que les dan y las leyes vigentes que tenemos. Pero ese quizá es el problema. La existencia de una empresa como Desocupa es la expresión de un Estado que ha dejado a sus ciudadanos desnudos e inermes ante un problema tan grave como este, que afecta a uno de los derechos más sagrados de cualquier democracia avanzada, la propiedad privada. El PSOE, Podemos, la izquierda, ayudados por una extraña equidistancia en ocasiones de muchos medios de comunicación, han contribuido en estos años, durante muchos años, a poner el foco con piedad y ternura primero en los ocupas, olvidando el drama de la gente honrada que ve asaltada su casa sin encontrar el amparo de las autoridades y el Estado. La izquierda nos cuenta el rollo de oscuros fondos de inversión y bancos malísimos que tienen vacíos millones y millones de edificios, mientras desamparados ocupas sufren en las calles el problema de la vivienda en España, que existir existe, pero no precisamente y solo por esto. En esos edificios ocupados, vandalizados, destrozados y reventados, se esconden las historias de miles y miles de ciudadanos honrados, ancianos y familias de todas las edades, que han estado toda su vida trabajando y que ven de un plumazo destrozado todo por sinvergüenzas y vividores, ligados en muchos casos a lo peor de la sociedad, incluida la droga y la explotación de inmigrantes ilegales. Muchos de ellos ocupan pisos, pero conducen Porsches o llevan relojes que ni uno de ustedes se podría comprar salvo que se dedicara a algo ilegal, el trapicheo o el narcotráfico. Claro que hay gente con dificultades reales que no se ve en otra, pero para eso está también el Estado, para que se ocupe de quien de verdad lo necesita y, en primer lugar, concentrando los recursos en los ciudadanos que trabajamos y pagamos nuestros impuestos, sin despilfarrar recursos en quienes vienen aquí a vivir de gorra sin intención alguna de integrarse. Con un gobierno que manda fuera el mensaje de que España es un chollo, con un gobierno que legisla en favor de violadores, en favor de golpistas, en favor de terroristas, no es de extrañar la escena vivida en Majadahonda y que tenga que ser una empresa privada la que intente desalojar un edificio ocupado, mientras los agentes del orden y la autoridad miran pasivos la escena. El movimiento Ocupa está en la raíz electoral de este gobierno y en su alma sectaria e ideológica. Les deben los votos y sus ministros, ministras y ministres han contribuido a dar a los ocupas un halo de romanticismo social de izquierda a una actividad que es simplemente pura delincuencia, sin más, y en la que no caben medias tintas o equidistancias en una sociedad avanzada. O estás con la razón y la ley, con la gente honrada y trabajadora, o simplemente estás con los delincuentes, que es para quien parece trabajar este gobierno. Bienvenidos a La Antorcha. En un día en el que, además, mirando a las altas esferas probablemente, pero con muchos puestos de trabajo que afectan a personas también, a las altas esferas políticas y económicas, hemos estado pendientes de la Junta de Accionistas de Ferrovial. Ya saben que Ferrovial no es que se traslade, como ha dicho el gobierno, ha intentado contarnos, se traslada a Países Bajos, ¿no? Se traslada a su sede social. Y hoy se celebra esa Junta de Accionistas después de las enormes presiones recibidas de forma absolutamente extraña, para ser España un país de la Unión Europea, sobre los propios accionistas de la Junta, para intentar revertir esa decisión, esa propuesta en realidad a la Junta de Accionistas. Hasta el representante, un señor extranjero de nombre Shields, de la Federación Internacional de Inversionistas, ha dicho en la Junta hoy que lo que ha hecho el gobierno español es una clara ilegalidad que ha llamado mucho la atención fuera. Estamos con Eduardo Segovia, que es jefe de Economía de OK Diario. ¿Cómo estás, Eduardo? Habéis tenido un día intenso hoy, ¿eh? Y especialmente Andrés Romero, que es redactor de empresa de OK Diario. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a La Antorcha. Gracias, buenas noches. Bueno, oye, antes que nada, Andrés, tú has estado allí, has estado en la Junta de Accionistas. Probablemente una Junta de Accionistas de Ferrovial siempre son todas importantes, pero no había tenido tanta expectación y además justificada, ¿no?
Solo se recordaba una junta tan seguida desde el año en que Ferrovial compró a Banesto Alemán, una de las históricas, y desde entonces todo ha sido, como suele ser habitual, un camino de rosas. ¿Qué ambiente había? ¿Qué ambiente has encontrado allí cuando habéis llegado? Había mucha expectación, sobre todo medios, más o menos calculábamos en torno a los 70 y pico periodistas entre redactores y gráficos, y mucha afluencia de accionistas. Bueno, de hecho, el 77% del capital estaba representado. ¿Esto suele ser habitual? ¿Suele ser, o es una cifra mayor el número de accionistas que han acudido? ¿O menor, no digo yo? Han acudido muchos más accionistas de lo habitual, entre otras cosas porque quien quisiera retirarse debería asistir, si no, no. Quien quiera retirarse, quiera vender sus acciones al precio que le ofrece la empresa, tenía que pasar por la Junta. ¿Y lo ocurrido en el ambiente previo, tú crees, por tu experiencia, que tiene que ver con el interés de los accionistas en ir porque el resultado, hay que decirlo, ha sido lo sabemos, lo hemos sabido hace unos minutos, 93%, nos lo confirmas. 93% de los accionistas presentes, que eran 70 y tantos, han votado a favor de la decisión propuesta por la dirección de trasladar su sede social, porque eso es lo que hace Ferrovial, su sede social a Países Bajos, a Ámsterdam, ¿no es eso? Exactamente. Las actividades en España, las que desarrolla habitualmente de construcción y concesiones, se mantienen igual. Vamos a ver la crónica de lo que ha sido esa, y lo que ha dicho Rafael del Pino, y enseguida hablamos con Andrés y con Eduardo de ese entorno, de lo que ha ocurrido, de una forma absolutamente, yo no sé si en Europa esto lo verán con naturalidad, la presión brutal y luego las excusas que hoy ha puesto el gobierno. Por ejemplo, la ministra de Hacienda, nada menos, no la de, no sé, de Cultura, la de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo unas cosas, siendo la ministra de Hacienda. Dice que mandaron la carta a los accionistas, bueno, porque les iba a venir mejor fiscalmente. Esto es muy grave, que una ministra de Hacienda lo diga y pasa como si nada, ¿no? Vamos a ver primero lo que ha dado de sí esa junta de accionistas y las palabras de Rafael del Pino. Sonriente y con un discurso centrado en la marcha de la compañía a Países Bajos, Rafael del Pino ha querido dejar claro que también continuará con su trabajo en España. Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Mensaje además para el Gobierno y la agencia tributaria. La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Defensa cerrada de los accionistas que han participado en la Junta al traslado de sede. Han criticado además al Gobierno por sus presiones para que Ferrovial se quede en España. No hay más patriótico que velar por el crecimiento y continuidad de un proyecto. Rafael del Pino lo consigue. La Junta de Accionistas ha aprobado la marcha de Ferrovial a Países Bajos. Bueno, y mientras tanto el gobierno hasta última hora. Hoy sabíamos que el presidente Sánchez, que es el responsable final, porque al final la noticia de hoy es que Rafael del Pino y Ferrovial han derrotado, no al gobierno, a Pedro Sánchez, que era quien se han empeñado en esta batalla, probablemente más política e ideológica, aunque ha mandado de escudera a Nadia Calviño. Hoy el gobierno insistía. Y claro, también la oposición, el señor Núñez Feijóo ha dicho, bueno, cuando yo gobierne intentaré que las empresas no trasladen ni su sede social fuera, no haremos la política que hace este gobierno. Desde el primer minuto hasta el último, vemos a un ejecutivo posicionado en contra del traslado de Ferrovial a Países Bajos. Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España. El gobierno de Sánchez no cree que haya motivos objetivos para este paso, pero al mismo tiempo defiende que responder a una labor de información. Y lo que hace el gobierno es informarle de todos los elementos que permiten que la empresa pueda compatibilizar su vocación, su deseo de estar en otros mercados, con su permanencia en nuestro país. Y en esta contienda política el mensaje del Partido Popular es claro, son las consecuencias de una política antiempresarial. El hecho de que el gobierno de España esté insultando a los emprendedores en nuestro país, el hecho de que el gobierno esté legislando en contra de la captación de inversiones y del mantenimiento de inversiones en nuestro país, a veces produce efectos. Promete Feijóo que él dará motivos para quedarse. ¿Recordáis, os pregunto a los dos, recordáis, con vuestra experiencia amplísima, ¿no?, en este mundo del periodismo económico y de empresa,
una situación más o menos parecida a algunas operaciones que se han producido, pero ante lo que ha ocurrido, una presión de un gobierno sobre los propios accionistas tan intensa, tú no recuerdas, dices que no. Quizá la de Endesa, cuando la guerra de OPAs de Endesa, quizá algo similar. No tanto, pero hombre, ahí hubo muchos movimientos subterráneos. Lo que pasa es que no directamente a los accionistas, sino a las empresas para que lanzaran OPAs, para que... la historia famosa de gas natural y demás. Pero desde entonces fue una movida más de altas esferas que al accionista, ¿no? Antes era pública, entonces era más claro, lógico. Claro. Normalmente en este tipo de operaciones siempre hay presiones del gobierno. Sí, eso es... Lo que no se ha visto nunca es... Que fueran tan públicas y obscenas. Claro, obscenas lo pongo yo, pública lo digamos que sean tan descaradas como en esta ocasión, ¿no? Y además, hoy, por ejemplo, todos los ministros han salido en tromba criticando la decisión que han tomado libremente los accionistas de una compañía privada. Claro, porque decía el presidente de la Federación, y tú lo habrás visto, y tú también, Eduardo, presidente de la Federación Internacional de Inversores, bueno, él claramente ha hablado de una ilegalidad del gobierno de España. Esto debe llamar la atención fuera, ¿no? Cuando algo se hace tan público, porque en ese tipo de grandes operaciones, contactos, lógicamente, esto todos lo sabemos, se hablan, se hay llamadas, pim pam pum, pero no se monta una campaña casi política, pública, y además de señalamiento del señor del Pino, etcétera, etcétera, de una empresa, ¿no? Bueno, esto entra dentro de lo que hablábamos antes, de la campaña antiempresa, antiempresarios, que ha emprendido este gobierno desde hace más de un año, pues crujiéndoles impuestos, subiendo las cotizaciones sociales, llamándoles los señores del puro y utilizándoles de chivo expiatorio pues de los problemas de la economía, ¿no? Y además esto ha llegado a unos niveles porque este periódico ha contado que el señor del Pino está convencido de que le está siguiendo el CNI. Y eso nosotros lo hemos publicado en OK Diario. Es decir, la persecución ha sido absolutamente implacable. Porque claro, hay que decir que todo parte además de hay una especie de sobreactuación del gobierno sobre una idea que resulta... Se nos cuenta que Ferrovial se va fuera de España. Y como ha dicho Rafael del Pino, y tú has recordado, ¿no, Andrés? Bueno, lo que hace es trasladar su sede social a la sede, ¿no? El resto de inversiones, trabajo, en fin, etcétera, etcétera, pago de impuestos, esto se va a mantener aquí, ¿no? Esto se mantiene. Según además el presidente del Pino ha subrayado esta mañana que el pago de impuestos de antes y de después de la fusión apenas va a variar. Lo que ocurre es que, obviamente, una empresa del prestigio de la dimensión mundial que tiene Ferrovial, pues deja de tener su sede en Madrid para pasar a tenerla en Ámsterdam, y eso no le gusta a ningún gobierno. Claro, pero no le gusta a ningún gobierno que es lo que hace, como decía el señor Feijóo, y no es una opinión, son hechos contrastados de día a día. Tiene una campaña constante contra el empresariado, una especie... Capitalistas despiadados. Capitalistas despiadados, les llaman a cualquiera, y que hace política propia para su electorado con el empresariado. Claro, eso no le gusta a ningún gobierno. Os pregunto, ¿este se lo ha ganado? Y segundo, hay razones en realidad, claro, luego, lógicamente, Ferrovial, Rafael del Pino, sus portavoces, no, el propio del Pino hoy en su discurso ha dicho, no, nosotros confiamos en España, la seguridad, ¿qué va a decir? Pero cuando tú trasladas tu sede social a Ámsterdam, será porque no te gusta que te cambien las leyes todos los días, según se levante la señora Montero, esta ministra de Hacienda. Aparte que la operación técnicamente es inapelable. El objetivo final es que las acciones directamente coticen en Ámsterdam, en Nueva York y en las bolsas españolas, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, perdón. Entonces, eso no lo ha hecho ninguna compañía. Entonces, sería ninguna compañía española. Sería la primera empresa, sería la primera empresa española que consigue que sus acciones se negocien de verdad en Wall Street. En un país donde, por ejemplo, Estados Unidos, donde Ferrovial, tengo entendido, es la tercera constructora. Y la tercera constructora es su principal mercado junto con Canadá. Que es un orgullo para cualquier país, ¿no? Entonces, escuchar de representantes gubernamentales tan altos como vicepresidentes o el propio presidente o ministros, que el señor del Pino, que es el autor, que es el quien dirige esta empresa, es un poco menos que un delincuente, claro, esto va a producir un efecto. Os pregunto, ¿hay otras empresas pensando en situaciones similares? A ver,
Las hay. Se dice, ¿no? Las hay. Y si gana Sánchez, si gobierna Sánchez después de las elecciones... Si gobierna Frankenstein. Sí, claro, porque tendrá que ser otra vez lo mismo. No nos quepa duda de que va a haber más gente que salga. Ahora bien, es difícil que vaya a seguirle nadie antes de las elecciones. Eso, primero, por el momento político. Y segundo, Ferrovial tiene una situación, llamémosla privilegiada, para poder permitirse esto. Es decir, en esto, evidentemente, hay unas razones económicas, hay unas razones técnicas, lo de cotizar en Wall Street, que es una cosa que las bolsas españolas se lo podían hacer mirar también, que las vendimos a los suizos y en fin, pues las bolsas ya no son españolas, son suizas. Ya. La gente no lo sabe. Le vendimos a los suizos la bolsa cuando estábamos negociando con el propietario de la bolsa de Ámsterdam, que es quien sí puede que era conectar. Euronext. Bueno, pero más allá de esta historia, evidentemente a Ferrovial, que le estén tocando las narices, que le estén cambiando las leyes, que le estén cambiando los impuestos, que le estén atacando todos los días, pues evidentemente eso influye en la decisión de irte. ¿Qué pasa? Que Ferrovial tiene dos cosas buenas. La primera, como ha dicho Andrés, depende del BOE, pero su negocio en España es una parte muy pequeña, con lo cual se puede permitir, pues eso, estar fuera y seguir más o menos manteniendo su negocio actual. Y segundo, que no tiene, Ferrovial no vende ropa como Zara, o no vende alimentos como Mercadona, no tiene un cliente minorista, es decir, él se dedica a las concesiones y a la construcción, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si esto lo hace un Amancio Ortega o un Juan Roig, claro, la campaña, el boicot que le montaría a la izquierda sería tan brutal que no se pueden arriesgar a ello. Sí, manejan un material menos manipulable, salvo contar esta historia de que se van de España. Te pregunto también a ti, claro, estos procesos, es decir, Ferrovial no ha improvisado, esto no se improvisa, esto se lleva trabajando mucho tiempo. Quiere decir, cuando alguien ve con visión sus objetivos legítimos y sus necesidades de negocio legítimas para tomar una decisión así, pero ve con visión políticamente cómo estamos. Quiero decir, hay que pensar que este gobierno Frankenstein, entre pitos y flautas, 2018 a 2023, yo que soy de letras, pues van 5 años, ¿no? Quiero decir que se veía venir. Os pregunto, ¿puede haber empresas, te pregunto también a ti, Eduardo ya me ha dicho, hay empresas, digamos, como los militares, preparando planes de contingencia por si gobierna Frankenstein? Siempre, las empresas lo tienen siempre todo preparado, todo analizado, otra cosa es cuando decidan hacerlo. Ya. Como bien decía Eduardo, Ferrovial parte con una ventaja, y es que no tiene clientes individuales, porque los que tenía, o particulares, los que tenía esos negocios los ha vendido, y segundo, el negocio de la construcción en España, salvo las 4 obras, está realmente a la baja, con esta digamos, recesión encubierta que tiene el sector. Además, las concesiones que tiene Ferrovial están ya en su mayor parte maduras, con lo cual, como han recordado esta mañana, a la autopista del Sol, la malagueña, se ha vendido. Claro, han tenido que, ahora que dices lo de las concesiones, claro, han tenido que aguantar criterios como, bueno, la ministra Belarra, lógicamente pueden ustedes comparar, pues no sé, la experiencia profesional y personal en vida que va a tener Ione Belarra con señor Del Pino, por ejemplo, ¿no? Y ustedes valoran, ¿no? Pero claro, estas cosas pero ya, yo creo que esta Calviño, corregidme, dijo aquello de que Ferrovial le debía a los españoles todo el dinero que había ganado. Oiga, habrá habido unos concursos públicos y el Estado ha seleccionado al concurso que mejor consideraba para los intereses del Estado y de los ciudadanos, y eso lo pagamos todos los... Quiero decir, este concepto, esta idea del argumento de poco menos que han ganado dinero con nosotros, como si se lo hubiéramos regalado... Si hay algo serio en este país es el sistema de adjudicación de concursos públicos. Entre otras cosas porque no tienen cabida los políticos. Son mesas de contratación formadas por técnicos muy cualificados, que son los que deciden en función de los pliegos, los que mejor se adaptan y se adecúan a la... Os pregunto un titular final, porque ahora vamos a hablar de situaciones. Si el señor Gilles, no recuerdo el apellido, el presidente de la Federación Internacional de Inversionistas, hablaba de ilegalidades, y decíamos en el saludo, no sabemos si tenemos un gobierno que gobierna en favor que comete ilegalidades, vamos a bajar al terreno enseguida de la ocupación. Y vamos a hablar enseguida con Daniel Esteve, que nos está esperando de la empresa Desocupa. Pero a modo de titular, ¿podría titularse Del Pino y Ferrovial vencen a Sánchez? Porque esto ha sido un empeño de Sánchez. Sin duda. Han ganado a Sánchez.
fundamentalmente porque se han acogido a lo más básico, que es el respeto a la propiedad privada que tiene la Constitución española y el Tratado de la Unión Europea, que es lo que han recordado los representantes de los accionistas y de los inversores esta mañana. Se ha tenido gracia que Del Pino haya dicho que espera que se respete la decisión de los accionistas porque confían que rija la seguridad jurídica. O sea, que en un país tengas que decir que confío en que el gobierno va a respetar lo que decide una empresa soberanamente, pues ya te da una idea de cómo ve Del Pino la cosa, ¿no? Pero luego además lo que decías del accionista de cómo nos ven en Europa, a ver, es que esto a nosotros es muy gracioso lo de este gobierno con Europa. Pues Europa para lo que me conviene sí, para lo que no me conviene no. O sea, para que me den los fondos europeos y tener yo ahí, repartir el maná y hacer lo que quiero, que bueno, esa es otra historia de la que podemos hablar largo y tendido, del no reparto de los fondos europeos, para eso sí. Pero para respetar los tratados de la Unión Europea, la libertad de movimiento de personas, empresas, capitales, etcétera, para eso no. Por eso se nos ve mal fuera, porque dices, a ver, macho, que no se están yendo a Panamá, que se están yendo a un país fundador de la Unión Europea. Sí. Entonces en Europa no entienden que digan, bueno, pero a ver, ¿cómo puedes prohibirle y amenazar a una empresa para que se vaya a otro país dentro de los tratados de la UE? Bueno, se ha contado esto de que Países Bajos es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal, Holanda, o sea, vamos a ver. Es que son cosas, son discursos probablemente, bueno, pues para carnaza electoral. Claro, gracias a los dos, nos quedamos yo creo con esa idea. Del Pino derrota a Sánchez. 93-0, podría decirse, no 93-7, que es el resto de los que han votado en contra de esta decisión. Gracias, Andrés, gracias, Eduardo. Hablaba Andrés de la propiedad privada. Daniel Esteves, CEO y director de operativos de Desocupa. Daniel, ¿cómo estás? Daniel, vamos a ver. En las últimas horas hemos visto las imágenes de lo ocurrido en Majadahonda, que son situaciones que vosotros estáis viviendo a diario. Es verdad que una violencia extrema, porque el operativo que teníais era en un edificio completo, corrígeme. Vamos a ver, si te parece, las imágenes de lo que os encontrasteis en la escalera y de cómo sale la gente que ocupaba ese edificio con cuchillos, incluso hasta llegar a herir a un compañero vuestro. No, mira para allá. Desde dentro. Yo quiero que ustedes vean cómo lo contaba, y quiero que lo veas tú, yo creo que lo habrás visto también, cómo se veía desde fuera, cómo lo veían los periodistas que estaban allí, por ejemplo Telemadrid, que abría su informativo matinal, Buenos Días de Laura Gómez, allí estaba José Antonio Masegosa, y observen la actitud, yo quiero que observen, visto desde fuera ahora, y ahora te preguntaré, Daniel, por eso, la actitud de la gente que habíais conseguido echar ya del edificio, que os seguían agrediendo, os agredían o intentaban agrediros a vosotros, os tiraban desde arriba cosas, y la actitud de la Guardia Civil que están ahí, de los guardias civiles que están allí. Imagen en directo
información desde Majadahonda. Se están produciendo momentos de muchísima tensión. Estamos pendientes del desalojo del edificio Ocupa, que se ha convertido en una verdadera pesadilla para los vecinos. Esta mañana está tratando de intervenir para desocupar a estos hombres la empresa Desocupa, y hemos vivido en directo momentos de enfrentamientos, lanzamiento de objetos y violencia para intentar evitar precisamente ese desalojo, y acaba de llegar rápidamente a intervenir la Guardia Civil. Están viendo esos momentos de enfrentamiento entre la empresa Desocupa y los propios Ocupas. Se han llegado incluso a lanzarles objetos. Se están produciendo, como decimos, momentos violentos y de muchísima tensión. José Antonio Masegosa. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que han sido momentos de muchísima tensión y lo están siendo. Los de Desocupa, un comando compuesto por unas 15 personas aproximadamente, con un perro, llegaban a eso de las 7 menos cuarto. Al principio, pues todo tranquilidad, han logrado pues sacar a un chaval que estaba durmiendo en la parte de arriba, ahí no ha habido problemas. El problema y gordo ha surgido cuando han echado a dos, que son los que siguen generando problemas allí al fondo. Se han enfrentado literalmente a puñetazos con los de Desocupa, porque querían volver a entrar al edificio y los de Desocupa se lo han impedido. Tras una buena tanda de puñetazos, aquel chaval de la camiseta blanca que están viendo ha sido uno de los que se ha enfrentado a los de Desocupa, y después se ha venido hacia nosotros, hacia los periodistas que estamos cubriendo esta información, con la intención de darnos un puñetazo, de agredirnos. Después ha cogido de los contenedores de basura. Fijaos cómo ahora mismo la Guardia Civil, que ha llegado precisamente para velar por nuestra seguridad, porque, insisto, nos han lanzado de todo, han cogido algunos objetos y bolsas de basura de un contenedor de basura que hay aquí al lado y nos... Bueno, Daniel, sitúanos. Esto es un edificio ocupado en Majadahonda del que están hartos los vecinos, ¿correcto? Y vosotros, hay que decir que vuestro trabajo está absolutamente dentro de la ley, ¿correcto? Absolutamente. Y vais a cumplir el encargo de desalojar el edificio, visto ya que nuestras leyes, eso ya lo sabemos. Nosotros, que llevamos 8 años funcionando en España, llevamos 8.700 desocupaciones más o menos, que no son pocas. Lo hacemos bien porque de una cosa que presumimos siempre es que no tenemos ni tan solo una sola condena judicial, ni una sola condena judicial. Algo haremos bien. En este caso sabíamos dónde nos metíamos, pero precisamente por eso íbamos un equipo de 15 personas. Durante una semana llevábamos teniendo reuniones con Policía Municipal y con la Guardia Civil, porque así lo hago cuando tengo un operativo de estas características. La misma Policía y la Guardia Civil nos avisaron: Dani, cuidado, el cabecilla, el que apuñala, acababa de salir de prisión, por ejemplo. Entre todos los ocupantes, comentaba un policía conmigo, que llevan más de 250 detenciones. Son los que presuntamente están cometiendo todo tipo de robos y delitos en el barrio. No son familias con niños. Hay ahora mismo, porque yo digo las cosas por su nombre, unos 20, 22 marroquíes, un africano y una toxicómana y un vagabundo que salió voluntariamente, pobre hombre, que es el que sacamos con cariño incluso, porque el hombre, cuando vio la que se lió, le tuvimos que hasta proteger. El problema vino cuando desocupamos los 3 primeros pisos, que son esos que ves que están en la calle ya. Se comunicaron con los de dentro y entonces el problema, ¿cuál fue? Se convirtió en una ratonera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajamos, fíjate que nuestro modelo de trabajo en esta actuación es un control de acceso legal con 4 vigilantes titulados dados de alta en seguridad privada, y el equipo de Desocupa les da seguridad a ellos para que precisamente no pase lo que pasó ayer. Entonces, piensa por un momento que en esa situación de estrés, que por desgracia vivimos muchos días de nuestra vida, en prácticamente 12 metros cuadrados nos bajaban 6 personas por la escalera con cuchillos, otros 2 con cuchillos por fuera, con palos y piedras que luego tiraron debajo de los coches, y al mismo tiempo nos tiraban cosas de los balcones hacia adentro. Pudimos improvisar una puerta de seguridad, arrancamos una puerta de dentro, la pusimos delante de la puerta, yo la sujetaba mientras la intentaban tirar, metiendo el cuchillo, y
aparte, ¿cuál es el problema? Fíjate que todo lo que yo he defendido de mi actuación legal está soportado con una serie de vídeos que habéis visto estos días. La otra parte, por llamarlo de otra manera, falsamente dice que entramos, fíjate la entrada que hemos hecho, vemos la mitad, tenemos preparación militar, estamos formados en defensa personal y así se demuestra. Entramos ordenadamente, con tranquilidad, sin romper nada, sin esgrimir cuchillos, como decían, o extensibles, o gases, íbamos con las manos, con los guantes anticorte. Ese de ahí es el cabecilla, el del pantalón corto, el del bañador. Ese tipo no sé cuántas veces ha pasado por prisión. Entonces, en ese espacio limitado estuvimos 15 minutos luchando con nuestras manos y doy gracias al haber llevado al perro, porque el perro fue lo que lo mantuvo a los 3 cuchillos de la escalera, digamos, a raya. Pero claro, ponte en esa situación. Hicimos nuestra legítima defensa, pero con las manos contra los cuchillos no hay nada que hacer, créeme. Si no llegamos a tener el perro, allí hay una sangría por las dos partes. Que lo que estamos viendo aquí ahora, esta imagen ya es cuando ya la Guardia Civil os ayuda a salir del edificio. Aparece, está amaneciendo, se ve, y os ayuda a salir del edificio porque fuera teníais gente que ya había salido y que os estaban atacando. Hay un momento en que os tiran una televisión desde un balcón, creo, una ventana, ¿no es así? Pero, no, tiran una televisión, pero te voy a poner, hay unas imágenes que no sé si habréis visto, donde yo me tiro al suelo, está por ahí, porque a mí me pasa un adoquín tamaño de una sandía a 1 centímetro de la cabeza, de la frente. Me tiro al suelo, viene un guardia civil y me protege con el escudo, ¿vale? Si a mí me da ese adoquín en la frente ayer, yo muero al momento. Al momento. Además de lo de la tele que tú dices, y entonces... Daniel, nos has descrito el tipo de perfil de las personas que estaban ahí dentro. Hay uno que ataca un cuchillo. Tengo entendido que uno incluso se había dejado... Perdona, Vicente, hay 6 que atacan con cuchillos. 6 cuchillos atacan. 6 cuchillos. Los están atacando desde dentro y desde fuera. Hay incluso, parece que encontráis, claro. y encontráis dentro de la casa, de una de las casas, incluso la tarjeta de un presidiario, de un interno de una cárcel, que es su tarjeta del economato de la cárcel. ¿Esto es así? De tercer grado. Que está en tercer grado. Y luego en el piso que estaba abierto, porque como se habían hecho dueños del edificio, el primer piso que desalojamos fue uno que tenía la puerta abierta totalmente y había 2 tipos pues consumiendo drogas en la mesa, que es cuando entramos, que estaba la toxicómana con el otro, que tenía una bolsa llena de teléfonos móviles. Estos pisos ocupados, por tanto, por lo que describes, bueno, en muchas ocasiones vosotros tenéis una amplia experiencia, os habréis encontrado todo tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso de Majadahonda, dirías que, y por lo que cuentan los vecinos y lo que tú has descrito, móviles, etcétera, pues es una especie de refugio de actos delictivos, ¿no? Claro, pero es que cuando yo estoy preparando el operativo y me siento con la policía, vamos a decir, con la policía englobando Guardia Civil, y ellos me avisan a mí, me dice, Dani, hemos tenido que poner, y esto lo pueden acreditar los vecinos, no me lo invento yo, la policía ha tenido durante muchos días y semanas un coche de la policía parado delante de la puerta 24 horas porque sabían que allí se cometían delitos. Estaban amenazando a los abuelos del parque, acosando a las chicas del barrio, utilizando las famosas tapas de alcantarilla para romper y robar. Son delincuentes en potencia. No es que tengan que estar fuera del edificio, que lo van a estar porque vamos a volver, ya te lo adelanto. Tienen que estar en prisión o en sus países de origen. A uno de vuestros compañeros le rajan la mano, tiene una herida, supongo que habréis presentado denuncia. Claro, y entonces ya tenemos la visión de quien estaba dentro, de lo que hacéis vosotros, dentro de, pues de la legalidad, y de la gente que está fuera, que os atacan, y entonces llega la Guardia Civil. Y a mí, como espectador, viendo el informativo, viendo las imágenes, lo que me llama la atención es un poco, y no pongo en cuestión a los agentes, pero los agentes al final cumplen órdenes y cumplen la ley. Esos eran los problemas, los dos problemas. Parece que están como en medio. A vosotros están atacando con cuchillos, están tirando de todo, a ti te pasa una de King por la cabeza, y están como en medio
de dos partes iguales. ¿Aquí hay dos partes iguales? Es obvio que no. Es obvio que no. Una parte son delincuentes en potencia cometiendo un concurso de delitos que están penados, incluso si los sumas, con pena de prisión, agresión con arma blanca, tenencia ilícita, organización criminal porque forman más parte de 3, daños urbanos, resistencia a la autoridad, y puedo seguir. Claro, y una cosa más, simplemente. Bueno, decíamos al principio, claro, en un Estado, una sociedad avanzada, el respeto a la propiedad privada es fundamental. Esto es casi blanco o negro. Vosotros, y aquí hemos comentado al principio, y comentaba en mi saludo al principio, bueno, pues que hay una cierta clima político, desde la izquierda, del gobierno, del PSOE, de Podemos, que pone el foco de forma tierna, misericordia, sobre el Ocupa. Vosotros habéis encontrado de todo, dentro de las casas, y sobre todo quiero que me cuentes lo que os habéis encontrado de la gente a la que le habéis resolucionado el problema, desde señores probablemente muy mayores, a los que les han quitado su casa de trabajo de toda la vida, familias. ¿Qué tipo de personas son las que están sufriendo esto, que nos dicen que no existe casi? Vamos a hablar con casos reales, ¿de acuerdo? Hace 10 días, en Madrid, estaban todas las televisiones, un caso que nosotros hicimos gratis a una señora mayor que le habían ocupado la casa a unos africanos que traficaban con droga y les habían robado todas sus pertenencias. Esos casos nosotros obviamente nos alteran y siempre los intentamos hacer gratis. Se los solucionamos en apenas 4 horas. Entonces, claro, hay una foto por ahí de la señora cuando yo le por la mañana hablo con ella y le digo que le voy a intentar recuperar la casa, porque al final no lo puedes prometer, le puedes prometer que lo vas a intentar. Y por la tarde, cuando le estoy entregando las llaves de su casa recuperada, a mí el abrazo que me da esa mujer, que hay una foto que circula por ahí que se hizo absolutamente viral, a mí me carga el alma, que digo yo. Porque aparte, como te digo, calcula que, aunque llevemos unas 8.000 desocupaciones, hemos hecho más de 250 casos gratis. Son muchos. Y evidentemente, como pasó el otro día en Majadahonda, imagino, pues esto lo hemos visto todos, pero en muchas ocasiones entiendo que jugándoos el tipo. Claro, porque yo veía esas imágenes de viéndoos entrar y sinceramente es lo que planteábamos al principio. Vosotros existís como empresa porque hay un absoluto vacío legal y el ciudadano normal se siente desnudo e inerme y el Estado le deja desnudo e inerme ante algo como esto. Claro, y además, imagino que compartirás conmigo, ¿cuántos decretazos se ha sacado el querido Antonio para cambiar las cosas que le interesan de un día para otro? ¿Por qué no hace lo mismo? Y te lo digo con absoluta sinceridad. Yo en muchas entrevistas he dicho que mi empresa no tenía que existir en un país civilizado, donde hay que defender la propiedad privada. Si mañana cambia la ley, yo seguiré trabajando en el mundo de la seguridad, que lo he hecho toda mi vida, y aquí no habrá pasado nada. Pero te puedo asegurar que mañana llegue quien llegue. Arriba no van a tocar ni una coma ahora mismo como está todo. Por desgracia para los españoles. ¿Habrá cambios si hay cambio de gobierno? Yo creo que no. Porque la opción que se viene, que no es la que hay, tampoco creo que vaya a tocar nada. El otro día veía unas imágenes de una, yo no sé si te referías antes a eso, de una señora muy mayor, sentada en un coche. Sí. Elisa, ¿puede ser? ¿Cómo le llamabas? Sí, sí, pero que tú le entregabas, tía Lisa, creo que le llamabas o algo así, ¿no? Y ella te regaló un collar. No, mira, es este collar que ves aquí. El collar de Siempre Fuertes. Es este. Porque esta mujer tenía muchos años y le resolvisteis el problema. Y ella lloraba en el coche. Sí, verla sentada en un coche esperando recuperar su casa. Te cuento. Es muy duro. La señora esta falleció hace unos años. Ya este caso es antiguo. No es un caso antiguo. No, es un caso antiguo. Falleció, y fue la señora, la anciana, que cuando yo una vez le recuperé su casa, me hizo el regalo del collar Siempre Fuertes, porque como verás, el símbolo de nuestra empresa es lo mismo, es el bíceps del Siempre Fuertes. Y como agradecimiento es un caso que también hicimos gratis, donde le habían ocupado su primera vivienda.
que una primera vivienda no se puede ocupar, se comete el allanamiento famoso de morada, donde simplemente, en teoría, llamando a la policía, cualquier persona que esté dentro tiene que salir detenida. Pero en este caso, como en otros muchos, no sucedió. Y nosotros conocimos el caso, nos ofrecimos gratis y pudimos solucionarlo también en menos de 24 horas. Y lo llevas puesto. Siempre, no me lo quito. Muy bien. Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido y disculpa que te hemos hecho esperar un rato. Nada. No, para nada. Gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo. Daniel Esteve, que estoy director de operativos de Desocupa. Gracias, Daniel. Nos vamos de Madrid porque a Castilla-La Mancha, concretamente a Puerto Llano, con Carolina Agudo, que es la secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por atendernos y también disculpas a ti porque sé que hoy llevamos un poco de retraso y te hemos hecho esperar. Estabas hace un momento en un acto en Puerto Llano, en un acto con Paco Núñez, con el candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla-La Mancha, y con Mariano Rajoy, ¿es así? Así es, mira, ahora mismo estoy en el escenario, acaba de terminar el acto que hemos celebrado aquí en la ciudad de Puerto Llano, un acto del Partido Popular en el que hemos presentado la candidatura del Partido Popular a la alcaldía de Puerto Llano, que lidera nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz, y en el que bueno, pues ha estado el presidente Paco Núñez y también hemos estado acompañados por el presidente Mariano Rajoy. Castilla-La Mancha, hablábamos el otro día aquí en Hoy Responde con Paco Núñez, es una de las batallas fundamentales para el Partido Popular y buena cuenta de ellos, por ejemplo, la presencia del señor Rajoy, la presencia que va a estar también del señor Aznar, creo que en Cuenca, la presencia, por supuesto, de Núñez Feijóo, y hoy hemos conocido que será Juanma Moreno quien presente la candidatura oficialmente en Toledo el día 22 de Paco Núñez. Moreno es un referente, ¿es lo que Paco Núñez quiere hacer en Castilla-La Mancha? Bueno, pues la verdad es que el apoyo que estamos teniendo de la dirección del Partido Nacional, del presidente Feijóo en primera persona, de su comité de dirección y de todos los líderes nacionales del partido, con su presencia permanente aquí en Castilla-La Mancha, está siendo muy importante para nosotros, para el trabajo diario también en estos días de campaña intensa electoral que nos viene, pero también es prueba de la apuesta definitiva del Partido Nacional, del presidente Alberto Núñez Feijóo, por la victoria del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha. Hoy hemos tenido al presidente, como decías, al presidente Mariano Rajoy, también tendremos al presidente José María Aznar los próximos días en Cuenca. Son muchos los cargos nacionales que van a pasar por aquí. También en unos días tendremos a la secretaria general. Hemos tenido en incontables ocasiones ya al presidente Alberto Núñez Feijóo, volverá a Castilla-La Mancha en campaña y el día 22, sin ir más lejos, como bien decías, pues el presidente andaluz, el presidente Juanma Moreno, pues nos va a acompañar al presidente Paco Núñez en un acto muy importante para nosotros, que será la presentación del que va a ser no solamente el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, sino el programa de gobierno que va a desarrollar el presidente Paco Núñez desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Andalucía, la Andalucía que hereda Juanma Moreno, de la que si gana y consigue gobernar heredaría Paco Núñez y heredaría el Partido Popular, es una situación muy parecida. En Castilla-La Mancha, 40 menos 4 años, ¿no? 40 años de gobierno socialista, ahora con el señor Paje, que lleva 21 entre consejerías y presidencias, y menos los 4 años que gobernó el Partido Popular. ¿Encontráis similitudes? ¿Habrá mucho, si gobernáis, que deshacer y reconstruir en Castilla-La Mancha? Pues así es, no solamente somos tierras vecinas, Castilla-La Mancha y Andalucía, tierras hermanas, sino que aquí en Castilla-La Mancha ponemos el ejemplo de cómo los andaluces supieron salir del socialismo, cómo los andaluces, apostando por un gobierno de Partido Popular, el de Juanma Moreno, consiguieron cambiar por completo la forma de gestionar Andalucía, echaron al socialismo y hoy Andalucía, junto a la Comunidad de Madrid, son ambas comunidades pues puntales de crecimiento de nuestro país, donde se crea empleo, donde se pagan menos impuestos, donde las empresas van a estas dos comunidades a instalarse, y nosotros, que estamos en medio de ambas comunidades, pues no queremos quedarnos atrás. Por lo tanto, después de 40 años, como bien decías, 21 años de Emiliano García Paje en el gobierno de Castilla-La Mancha, en el que nos han dicho a los castellano-manchegos que no podemos llegar a ser más de lo que somos y que nos tenemos que acostumbrar con estar siempre a la cola de todo, queremos y entendemos, y el presidente Paco Núñez ha apostado por ello, que tenemos que salir de ese socialismo rancio que nos hace estar a la cola de todo y queremos formar parte de ese
eje de crecimiento del sur de Europa junto a la Comunidad de Madrid, junto a Andalucía, ese eje de crecimiento, esos puntales de crecimiento económico para nuestro país, porque Castilla-La Mancha tiene que ser una tierra próspera. Castilla-La Mancha es una tierra que tiene mucho futuro, al que le sobra el socialismo, pero al que estamos seguros que desde el Gobierno del Partido Popular, si los castellano-manchegos nos dan la confianza el próximo 28 de mayo, pues esta tierra también será una tierra próspera, una tierra donde los autónomos, donde las empresas van a querer venir a instalarse y desde luego donde poder salir de la cola de lo malo y poder, bueno, pues encabezar los mejores datos que hoy desde luego con el Gobierno de Emiliano García Paje no se dan. Ahora nos vamos a ir enseguida a Extremadura con tu compañero de partido Abel Bautista, que es el secretario general del PP de Extremadura. Yo recuerdo, estuve en Extremadura hablando con María Guardiola y estuvo el otro día aquí Paco Núñez y hablaban de la resignación de castellano-manchegos o la resignación de extremeños. Después de 40 años, como pasó con los andaluces, lo más difícil es romper una cierta dinámica de resignación y decirles hay otras formas de gobernar y de vivir. Pues eso es, la prosperidad frente a la resignación. Mira, los socialistas en Castilla-La Mancha durante 40 años nos han dicho que no podemos llegar a ser más de lo que somos, que tenemos que conformarnos, como digo, con estar siempre siendo noticia nacional por los malos datos que suceden en esta región, por tener una nefasta gestión sanitaria, por tener unas cifras del paro, desde luego, escandalosas en nuestra tierra, por la nefasta gestión que está llevando a cabo el socialista y sanchista Emiliano García Paje, y nosotros les estamos diciendo a los castellano-manchegos, el presidente Paco Núñez está trasladando a Castilla-La Mancha que Castilla-La Mancha es una tierra que tiene futuro, que tenemos que salir de esa resignación socialista a esas ganas de cambiar la forma de hacer las cosas en nuestra región, esas ganas que, desde luego, pues cada día en todos los actos, no solamente del Partido Popular, como el que hemos tenido hoy en Puerto Llano, sino cada vez que estamos en la calle, el presidente Paco Núñez con todos los colectivos de Castilla-La Mancha, pues nos trasladan esas ganas de cambio, esos aires de cambio, y nosotros queremos que el próximo 28 de mayo poder llegar a ese cambio histórico en nuestra tierra, con el que hacer también que, echando al socialismo de Emiliano García Paje aquí en Castilla-La Mancha, pues estemos a un paso de echar también a Pedro Sánchez del Gobierno de España. Estuvo aquí en este estudio Paco Núñez, hoy es jueves, el lunes, y titulábamos la entrevista precisamente a los aires de cambio en Castilla-La Mancha, y ganando a Paje se ganaba, decía Paco Núñez, se ganaba a Sánchez también, y a las pocas horas salió Paje diciendo que él no tiene nada que ver con Sánchez. ¿Tú te lo crees, que Paje no tiene nada que ver con Sánchez? Hace unos días, bueno, Emiliano García Paje juega a apartarse de Sánchez, pero es que Sánchez y Paje son lo mismo, como son todos y cada uno de los monaguillos, incluso así definido por Emiliano García Paje, que son todos los alcaldes y todos los concejales del Partido Socialista por toda Castilla-La Mancha. Porque cuando Pedro Sánchez lleva una ley como la chapuza de ley del solo sí es sí al Congreso de los Diputados, Emiliano García Paje, que no solamente tenía un informe en el que se advertía de las nefastas consecuencias que traería la ley del sí es sí, con esa rebaja de penas vergonzosas a los delincuentes sexuales que están produciendo que ya más de 1.000 delincuentes sexuales hayan visto rebajadas sus penas, Emiliano García Paje escondió ese informe y ordenó a sus diputados y a sus senadores que votaran con Sánchez a favor de esa ley. Pero es que además los alcaldes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, como el de Puerto Llano y como tantos en nuestra región, y los concejales no se quejaron, por lo tanto, pues fueron cómplices y son cómplices, como lo es Emiliano García Paje, de todas y cada una de las barbaridades que está llevando a cabo Pedro Sánchez. También decía que él no tiene jefe. Pues vaya, cada vez que Sánchez le llama a Paje para que tengan que votar a favor de Sánchez, Paje sale a salvar a su jefe Sánchez. Por lo tanto, él dice que no son iguales, pero los que votan lo mismo son lo mismo. Por lo tanto, Sánchez es igual a Paje, Paje es igual a todos los alcaldes socialistas. Por eso el próximo 28 de mayo vamos a hacer esa moción de censura a Pedro Sánchez, echando primeramente aquí a Emiliano García Paje del Gobierno de Castilla-La Mancha. Fíjate que a Abel Bautista, secretario general del Partido Popular, compañero tuyo en Extremadura, le sonará mucho. Os voy a pedir que os saludéis y pasamos desde Puerto Llano a no sé dónde estás, Abel, en Cáceres, Badajoz, Mérida. Muy buenas noches y un saludo especial a Carolina. Estamos ahora en Cáceres, hemos hecho un recorrido hoy en toda la provincia de Cáceres. Y bueno, estamos en campaña, como si fuera campaña ya, y es lo que toca en estos momentos. Y entiendo que Carolina pues
viendo dónde está hoy, está en esta misma situación. Está con el señor Rajoy. A unos cuantos kilómetros de casa, es verdad. Oye, Abel, un abrazo enorme. Gracias, Carolina Agudo, la secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Abel, gracias por atendernos. Estáis en Cáceres, que es donde está el presidente Sánchez. Una pregunta, ¿sabemos cómo ha ido Sánchez? ¿Ha ido en el AVE? En el AVE fake, que inauguró como AVE y hace poco comprobamos nosotros, bueno, que eso es una tortura de viaje. Pues mira, en estos momentos estamos aún tratando de averiguar cómo ha venido Pedro Sánchez a Extremadura. Sí sabemos cómo vino la anterior ocasión, que desplazó a 2 aviones y 9 coches oficiales que lo esperaban en el aeropuerto de Badajoz, pero en este momento es una incógnita cómo se ha desplazado Pedro Sánchez a Extremadura. En tren, desde luego, no ha venido. En ese tren de la vergüenza, en ese tren que inauguraron a bombo y platillo como un tren de altas prestaciones y de alta velocidad, y que el mismo día de la inauguración se quedó parado. Eso, desde luego, los extremeños saben que no ha elegido el tren, y en este momento, a estas horas, es sin duda una incógnita cómo se ha desplazado Pedro Sánchez a Extremadura. Sabemos a qué ha venido, que es a un acto de partido, una vez más. Le ponen a Pedro Sánchez pues un acto institucional que le permita justificar ese uso de medios públicos para venir a nuestra comunidad autónoma, y ha venido a un colegio, a un instituto en Navalmoral de la Mata. Curiosamente, ha venido a un instituto cuando en el día de ayer se cayó una pared entera en un colegio de Plasencia, y nadie de la Junta de Extremadura, tampoco Fernández Vara, por supuesto, se acercó a ese colegio de Plasencia a ver si había un daño personal, a ver si había, pues a interesarse, a ver qué había ocurrido. No se desplazó, y sin embargo hoy, curiosamente, lo llevan a un instituto. Desde luego, es un agravio más que sufren los extremeños, es reírse nuevamente en la cara de los extremeños, y desde luego estamos muy sorprendidos de que, ocurriendo eso en el día de ayer, a Sánchez lo lleven a Navalmoral de la Mata y no a Plasencia, como correspondería. Sin duda alguna es sorprendente. Estamos viendo precisamente, Abel, imágenes del derrumbe en ese instituto. Decimos que estas imágenes, esto es lo que pasó ayer en un instituto, en ese instituto que citas. A este no ha ido a visitarlo el presidente Sánchez, ¿no? El señor Fernández Vara es un poco como el señor Paje, hablábamos con Carolina, ¿no? De estos que tiene la piedra y esconde la mano, pero Fernández Vara es Sánchez, es sanchismo puro. Sanchismo puro. Esa es la frase. Fernández Vara es sanchismo puro, y lo es porque vota lo mismo que Sánchez, porque le echa un salvavidas a sus ministros. Por ejemplo, en la Asamblea de Extremadura hubo una votación para reprobar a la ministra de Transporte por lo ocurrido con el tren extremeño, por las continuas incidencias, por los continuos agravios que sufre nuestra comunidad autónoma, y Fernández Vara se negó a reprobar a la ministra. Pero lo que es peor, se negó a pedir al Gobierno de España, a solicitarle a Sánchez que los extremeños dispusieran de tren gratis, como a día de hoy disfrutan los cántabros y disfrutan los asturianos en sus comunidades autónomas. Que el Fernández Vara haga eso, sin duda alguna, es darle la espalda a los extremeños y apostar por Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez viene a Extremadura, lo que esperan los extremeños no es que lo espere con 9 coches oficiales y una alfombra roja. Lo que esperan los extremeños es que les enseñe la Extremadura real, que es ese colegio al que se le caen las paredes, que es ese hospital universitario de Badajoz al que se le caen los techos, y al que se inundan los quirófanos o se inundan las habitaciones. Es esa carretera que 4 meses después del socavón separa a un Badajoz de Cáceres, y no se para mediante un semáforo, mientras que en provincias como Pontevedra, un desperfecto que ocurrió en las mismas fechas en una de las carreteras, a día de hoy ya se ha arreglado. Esos son los agravios que sufrimos los extremeños, y Vara permanece en silencio. Ese silencio, sin duda alguna, es ser Sánchez, es ser sanchista, y Vara aquí es el mejor comercial de Sánchez. El mejor ejemplo es que Pedro Sánchez no va a otras comunidades con la misma asiduidad que viene a Extremadura. Y si no va a otras comunidades y viene a Extremadura, es porque aquí Vara lo trata como lo tiene que tratar.
Por eso en el día Sí, de hoy... Eso puede significar que lo ve crudo, pregunto, que ve posibilidades efectivamente de que intenta, yo no sé, pero que intenta, no sé si es apoyar o todo lo contrario al señor Fernández Vara, porque ve que hay posibilidades de cambio en Extremadura, como se apuntan las de Castilla-La Mancha. Sin duda alguna, esas posibilidades de cambio son evidentes, no solo porque nos lo dicen las encuestas, sino porque nos lo dice la calle. Ahora mismo, en esa ruta que yo comentaba antes, la calle nos está pidiendo ese cambio. La calle está viendo con muy buenos ojos que Extremadura tenga por primera vez una mujer como presidenta de la Junta de Extremadura y está viendo con muy buenos ojos dejar atrás la etapa que representa Fernández Vara, que es la del silencio ante los agravios, que es la de no reivindicar lo que necesita Extremadura, que es la de esperar a Pedro Sánchez con todos los galones y con todos los honores en nuestra comunidad, en lugar de esperarlo con la lista de agravios con la que lo tendría que esperar. Nosotros estamos convencidos, y los extremeños lo notamos en la calle, que también, que si Extremadura tuviera como presidenta a María Guardiola, sin duda alguna, con independencia del color político del presidente del Gobierno de España que visitara Extremadura, se le recibiría con cortesía como corresponde. Pero sin duda alguna se le recibiría con la lista de demandas, de reivindicaciones y de agravios que tiene el pueblo extremeño y esa deuda que tiene el Gobierno de España con Extremadura. Estamos convencidos de ello. Y eso es lo que le ha faltado a Vara en el día de hoy, que en el acto que han tenido en Cáceres no ha habido ninguna alusión de Pedro Sánchez a esa Extremadura real y no ha habido ninguna reivindicación de Guillermo Fernández Vara al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, ninguna reivindicación de todo lo que necesita el pueblo extremeño. Ante ese silencio solo queda la opción de María Guardiola y sin duda alguna el cambio en Extremadura es imparable. Es probablemente de los pocos varones socialistas que todavía admite a la figura de Sánchez, porque los demás están borrando como pueden de hacer mítines conjuntos con el presidente del gobierno porque saben que les resta bastante. Oye, Abel ha visitado un instituto, ya sabemos que no es el que se ha derrumbado, sino otro. El señor Sánchez ha hecho lo de siempre, ya saben, se busca una visita oficial, se va, no lo sabemos, pero lo podemos imaginar, no saben, pero habrá ido en medios oficiales, no sabemos si en coche, o probablemente en Falcon, como la última vez que hizo todo ese despliegue que describías antes, y luego lo que hace es un acto de partido, el mitin, para justificar que va en Falcon, que es lo de siempre, vamos, que pagamos nosotros el mitin. Pero quiero que veas esta fotografía de otro instituto, en este caso, este es un instituto de Mérida, el Instituto de Mérida Augusto de Mérida, en un 8M, no es este 8M, es el 8M de 2021. Una de las actividades propuestas en ese instituto era en cada aula, en la puerta, pues poner a mujeres que habían abierto puertas a otras mujeres. Y aquí le dedicaron una a la pasionaria. La pasionaria es una mujer ejemplo para los niños y niñas extremeñas o de cualquier sitio, dada la polémica. Había otras muchas puestas en las puertas, de todo tipo, pero llamó la atención en redes, por ejemplo, esto de la pasionaria. ¿Esto es lo que se enseña a los institutos, esos de donde se caen las paredes, en Extremadura? Pues mira, las clases están para educar, no están para adoctrinar, y menos con cuestiones de que pueden dividir a la sociedad. Sin duda alguna, nuestra transición hizo que nos reconciliáramos y que construyéramos todos juntos una nueva etapa en nuestro país. Y por tanto, nosotros nos tenemos que quedar con eso. Que las clases se utilicen como en la imagen que se está mostrando en estos momentos para adoctrinar sobre una versión de la historia de España que no es la real, que es, bueno, pues favorece a una parte, nosotros como partido estamos totalmente en contra. Sin duda alguna nosotros apostamos por lo que nos enseñó la transición, por el legado que nos dejaron los padres de la Constitución y en la etapa democrática más larga de nuestro país. Nos tenemos que quedar con eso y en eso es lo que hay que incidir. Y evidentemente no podemos estar de acuerdo con que se tergiverse la historia en ese instituto concretamente o en ese colegio al que te referías con esa imagen. Por supuesto no estamos de acuerdo. Las clases, insisto, están para educar y en ningún momento para adoctrinar, como así parece que sucede con esa imagen que me muestras, que no obstante desconozco el trasfondo de esa imagen y tendría que
que ver exactamente por qué, cómo y de qué manera, y a lo mejor, bueno, tendría su explicación, pero aparentemente con lo que me muestra... Los vídeos, yo he visto los vídeos de la cuenta de Instagram y de Twitter de este instituto público y mezclan a la Madre Teresa con la Pasionaria. Bueno, no sé si son comparables, lo dejamos ahí, pero desde luego, sin duda, los institutos públicos probablemente no están para adoctrinar niños. Abel Bautista, secretario general del Partido Popular de Extremadura, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Un placer. Bueno, fíjense, claro, porque imaginen, tú estudias en un instituto y te dicen lo que te cuentan, probablemente de la Pasionaria o cualquier otro personaje de la historia, que, como decía el Bautista, asuntos que superamos ya durante la transición. Los propios protagonistas de aquella guerra civil se dieron la mano y construyeron la democracia en la que vivimos, afortunadamente hoy, aunque ahora nos intentan remover heridas. Y luego, si decides venirte a Madrid a estudiar políticas, pues vas a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y te encuentras, por ejemplo, esto que van a ver ustedes. Es una imagen del rey, colgada, ahorcado el rey. Esto es la Facultad de Ciencias Políticas, hoy mismo. El rey tiene una cita en la Plaza del Pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley. Pues nada, tú vienes de un instituto, por ejemplo, de Extremadura o cualquier otro sitio, y ya te han contado lo que te han contado, y luego vienes a Madrid y con tu ilusión y te metes en políticas y te encuentras esto. David Yáñez, es responsable de Libertad Sin Ira, que es una de las organizaciones de estudiantes libres que están precisamente luchando en la Universidad Complutense por intentar salir, Diego Yáñez, perdóname, estaban hablando por esto que se llama pinganillo, discúlpame, Diego, y a veces no es fácil. Una de las organizaciones, Libertad Sin Ira, pues que está intentando en la Universidad Complutense salir de ese ambiente de dictadura ambiental que generan especialmente en la Facultad de Ciencias Políticas. Tú estudias allí, ¿verdad, Diego? Tenemos que activar, perdona Diego, tienes que activar, es posible que tengas el micro desactivado, vamos a probarlo. No, vamos a hacer una cosa, fíjense el estado, mientras arreglamos, fíjense hace poco Irene Tavera estaba con motivo de la vuelta a las clases como profesor de Pablo Iglesias, pues se dio una vuelta por la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, y esto es lo que encontró. Fíjense cómo es el estado en el que está, las paredes, las pintadas en favor de ETA, las pintadas en favor de dictaduras. Ese es un lugar donde ahora las pintadas de ETA han estado a favor de ETA, han estado hasta hace poquito, pero donde ha sido el día a día durante mucho tiempo. Este es el estado en el que alguien que venga a estudiar a la universidad donde dan clases Monedero y Pablo Iglesias, pues se encuentra en la Facultad de Ciencias Políticas, un lugar donde precisamente hace muy poquito la decana de la facultad pues prohibió un acto de las víctimas del terrorismo. Ahora sí creo que, Diego, creo que ya estás. ¿Se me entiende? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Ahora, bueno, cuéntanos esto de la imagen, el monigote este del rey que ha salido ahí. ¿Os lo habéis encontrado de repente? ¿Ha sido estos días? ¿Y quiénes lo han colgado ahí? Bueno, pues una que nadie quiere ver en una universidad pública, pues no, una imagen del rey colgado y exigiéndose al mismo tiempo que se le degollase la cabeza en una plaza pública. La realidad es que esto puede ser normal en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Lo que pasa ahí, hay un clima mayoritario de extrema izquierda que obviamente es republicano y repudia al rey y no tiene ningún tipo de pudor a la hora de cometer delitos como este, que es un delito de injuria a la corona, pues, ¿no? Que está penado por el Código Penal. Por tu acento, ¿de dónde vienes? ¿O tu origen, de dónde es? Yo nací en Venezuela, pero ya llevo tiempo viviendo aquí en España. Mi padre es español y bueno, estoy totalmente comprometido tanto con la libertad de mi país en Venezuela como con la libertad de España, pues, ¿no? Y es lo que me motiva en parte a liderar esta organización hoy en día, pues no, en la universidad. Un clima en Venezuela donde se aplastan todas las opiniones contrarias, pues yo sentía el deber de que no podía dejar que pasase lo mismo en la que es la universidad presencial más grande de España y la tercera más grande de Europa, pues, ¿no?
Claro, uno entra, tú vienes, en tu caso, estás en Madrid y decides, voy a estudiar ciencias políticas, y te metes aquí, y con esas paredes, ese ambiente, eso oprime, ¿no? Eso, lógicamente, ya coarta tu libertad de alguna forma, ¿no? O de mucha forma. Y pues es una realidad que yo recuerdo mi primer día de clases, te sientes un poco incómodo y ves eso y no te representa una universidad seria, pues no. Por más que sea la Universidad Complutense, es una universidad extremadamente prestigiosa y no por menos lo tiene que ser la Facultad de Políticas. La realidad es que hay muchos estudiantes buenos, hay muchos profesores buenos, pero hay una pequeña minoría que hace muchísimo ruido, que es la que tiene la universidad en estas condiciones, pues no. ¿Quién es la organización que, porque además ellos en sus redes sociales han presumido de colgar la figura del rey? Vamos a verla de nuevo, pero ¿quiénes son concretamente estos o parecidos los que han tomado esa iniciativa de colgar la figura del rey? Bueno, la realidad es que hay una asociación que se llama La Chispa en nuestra facultad, que bueno, como bien sabes, la izquierda siempre está muy organizada. La realidad es que ellos tienen diferentes organizaciones y asociaciones en la facultad subvencionadas por la misma, porque todas las asociaciones constituidas en la facultad tienen derecho a una subvención, entonces tienen como 50 asociaciones pantalla y esta es una de ellas, pues, ¿no? Es una asociación de extrema izquierda que lo único que ha hecho en la facultad es poner su ideología totalitaria y al mismo tiempo luchar contra la libertad de ideas que nosotros venimos a promover en la universidad, pues, ¿no? O sea, ellos han sido protagonistas de scratches a actos nuestros, han sido protagonistas de persecución a diferentes compañeros, pero bueno, a la hora de la verdad son un grupo minoritario de personas, tienen esa labor ardua de seguir perjudicando la imagen de la universidad. El aspecto simplemente estético de la facultad es lamentable. Esa facultad tiene que ser limpiada. Y luego, claro, se produce... ¿Qué actitud adopta el decanato? Porque, claro, permite esto y luego, por ejemplo, prohíbe o pone pegas a un acto de las víctimas de ETA, como ocurrió recientemente, ¿no? Sí, pues nosotros tratamos de traer a la universidad un acto masivo en el que íbamos a estar reuniendo a toda la sociedad civil para tratar de conmemorar a las víctimas de ETA y la realidad es que se canceló, pues, ¿no? Por claras razones ideológicas. Me parece muy triste que al mismo tiempo se permitan este tipo de situaciones. Si es una realidad que la universidad, bueno, por parte del decanato, se están tomando medidas por lo sucedido, porque claro, es una cuestión intolerable, es un delito. El artículo 490.3 del Código Penal establece que esto es penado por ley. Entonces, claro, ante la presión que ha tenido de los medios, se ha visto forzada a tener que tomar cartas en el asunto. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Vamos a ver si de verdad las personas que cometieron este acto hoy van a pagar por las consecuencias de lo mismo, porque como bien sabemos, forman parte de las asociaciones pantallas de la izquierda en la facultad, que bueno, en el pasado ya es por decanato. Pues no, que esto... ¿Tú dirías que la decana está pasiva, o aunque sea por inacción, por pasividad, pues da vía libre a todos estos grupos a hacer esto? ¿O mantiene así? O sea, ¿es imposible limpiar esa facultad? Digo yo, limpiarla. A mí me consta que se han hecho esfuerzos porque por parte los hemos exigido nosotros también. A mí me parece que le da muy poca seriedad a una universidad del prestigio que tiene la Complutense que tú vayas al salón de actos como, por ejemplo, profesor invitado de otra universidad o del exterior, o mismo como estudiante de intercambio en nuestra facultad y veas los en la misma, pues, ¿no? Que al mismo tiempo no son cosas agradables, pues, ¿no? Ves gorajetas en las paredes que, bueno, nos hemos dedicado a quitarlos. Nos han deseado la muerte públicamente, está escrito en las paredes, son cosas que son totalmente desagradables, pues no son nada de mensajes reivindicativos ni nada que pueda aportar. Y ya te digo yo, una pintada en la pared pues nada más puede restar a la imagen de la universidad. Si es una realidad que se ha intentado luchar contra ellos, nos consta que hay un presupuesto dedicado de nuestras matrículas a tratar de tapar estas, y al final es el personal de mantenimiento el que se encarga de día a día luchar contra esto, pues, ¿no? Y son personas que se deberían estar dedicando a otro tipo de cosas y desgastan su tiempo en cuestiones que no vienen a su trabajo, pues, ¿no? Les da la gana, porque ser la decana y mandar limpiar la universidad para que tu universidad esté digna parece bastante fácil, ¿eh? Yo no le veo la dificultad. ¿Recibís amenazas? ¿Vosotros recibís amenazas en vuestras redes o en la propia facultad os dicen o os escriben, etcétera? A los que estáis como tú o como Ignacio Dancausa y tantos compañeros vuestros, pues intentando estudiar.
Sí, la realidad es que es un ambiente hostil, pero a pesar de todo es una minoría, como te repito. La mayoría de las personas son personas buenas y la mayoría de los profesores son profesores buenos. Sí, es una realidad que desafortunadamente recibimos amenazas por parte de algunos colectivos radicales, pues, ¿no? Pero eso no nos para en las labores que tenemos de promover la libertad en la universidad y la diversidad de ideas en las aulas. O sea, es un riesgo con el que tenemos que luchar todos los días, pero nosotros sabemos que asumimos ese riesgo siendo estudiantes de esta facultad. Y yo, a mí me gustaría, pues, ¿no?, que esa no sea la imagen, ¿no?, de que tú como persona que te acabas de graduar y tienes la iniciativa de estudiar políticas en la facultad de políticas más grande de España, la universidad más grande de España, con profesores bastante prestigiosos, catedráticos y tal, te eches para atrás por el tema por el simple hecho de que pienses diferente, pues, ¿no? O sea, se está perdiendo un potencial inmenso y se está desgastando la imagen de la Universidad Pública Española de una manera estratosférica. Y a mí, personalmente, como estudiante de esa facultad, me duele mucho. Es verdad que hay alumnos magníficos y además profesores de mucho prestigio, y luego está el caso de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, que es distinto, que no lo incluye en el grupo de profesores prestigiosos, sino de adoctrinadores y manipuladores. ¿Los ves por ahí? ¿Se les ve? ¿Os cruzáis? ¿Qué hacen? ¿O no se les ve? Me consta que Pablo Iglesias da clases a la misma hora que yo estoy en una clase, así que, bueno, estamos cerca y compartiendo, y a mí, bueno, tuve la suerte o la desgracia de tener clases con Juan Carlos, pues, no fue mi profesor y, bueno, no fue una experiencia agradable. Al mismo tiempo, es lo que te digo, pues, son dos profesores entre una minoría de increíbles profesores que hay en la facultad. ¿Por qué no fue una experiencia agradable? Bueno, porque él y yo chocamos mucho a nivel personal. Claramente él sabía las ideas que yo tenía, y sobre todo con el tema de Venezuela, pues habían opiniones muy diferentes, pues, ¿no? Él intentaba a mí contarme una realidad de mi país que es totalmente contraria a la que yo viví con mis propios ojos, pues, ¿no? Y tanto llegó así, era periodo electoral y tal, que una de las clases decidió que era mejor o sea, me invitó a no volver y que nos viéramos el día del examen, y ya desde ese día no vi a Juan Carlos sino el día del examen, y ya está ahí. ¿El profesor te dijo que no, que como tú discrepabas de él, que no volvieras a tu clase? Básicamente, a mí me gusta mucho debatir en clase, pues, ¿no? Yo creo que en un aula de política es lo que se debería hacer, ¿no? La realidad es que la mayoría de profesores abren espacio al debate, pero a Juan Carlos no se le irrita un poco que se contrapongan las ideas que tiene él, pues, ¿no? Y un día dijo que sinceramente cada vez que yo iba a clase se arruinaba porque no avanzábamos, porque yo debatía, cuando a otras personas también debatían y no se les ponía ningún tipo de pega, pues, ¿no? Y que era mejor que nos viéramos el día del examen. Yo me lo tomé de esa manera. La verdad dudo que se haya referido a algo contrario, pero esa es la realidad de dar clases con Juan Carlos Monedero, y yo me imagino que a nadie le sorprende, pues, ¿no? No le gusta que le lleve la contraria, y lo que él quiere dar es discursos de adoctrinamiento, Monedero, que es lo que hace en esa facultad, ¿no? Sí, pues no, yo me recuerdo que estábamos justo en periodo electoral en mayo, y bueno, de hace unos años en las elecciones de la Comunidad de Madrid, y él claramente hacía campaña a favor de Podemos, pues, ¿no? Y hablaba del trumpismo de Ayuso, hablaba de la extrema derecha y cómo el bolsonarismo de Vox iba a acabar con las instituciones públicas y tal, y cómo Podemos era todo lo contrario, como era un grupo de personas honestas, amadas, hermanitas de la caridad que iban a traer la paz y la concordancia a la sociedad española. Cuando tú en una clase de política contra un público sensible como puede ser un estudiantado a la opinión de un profesor, pues me parece que no es el lugar correcto para dar esas declaraciones, pues, ¿no? Se dedicaba a hacer, en pleno periodo preelectoral, en sus clases, propaganda en favor de Podemos, en contra de Ayuso, y tú, además, que eres venezolano, que lo has vivido allí, pues te dijo, mejor no vuelvas. Esto es así, ¿no? Sí, fue justamente esa semana, me acuerdo completamente del día, y me acuerdo que fue una clase, habrá sido la misma semana de las elecciones en la que tuvimos esa discusión en la que terminó, y así fue la manera en la que yo me tomé que tanto sí, pues no volví sino hasta el día del examen. Tú eres estudiante y tu profesor te dice no vuelvas, y con perdón, pues te asustas, por no decir otra cosa. Luego, ¿aprobaste o no? Sí, aprobó. Yo creo que se quería deshacer de mí, ya no quería otro año conmigo. Pero bueno, o sea, es lo que te digo, es una minoría. La verdad es que la mayoría de profesores son increíbles, y a mí me sorprende, la verdad,
que este tipo de personas de extrema izquierda sigan y traten tan fuerte de romper la imagen de la universidad y de perjudicarla. O sea, es que en ningún momento, a mí en mi sano juicio, se me ocurriría hacer algo de las características de lo que pasó hoy en la Facultad de Políticas, pues no, o sea, está saliendo en todos los medios y en ninguna manera puedes sumar a los títulos de las personas que se van a graduar de ahí. ¿Entiendes? Ellos nada más piensan en sus fines revolucionarios y utópicos y no piensan en la realidad de que a la hora de la mañana tu revolución se va a acabar cuando tengas que ir a buscar un trabajo y nadie te quiere acoger porque vienes de una facultad en la que se cuelga a la figura del rey y se trata como un acto de normalidad, pues, ¿no? Está clarísimo. ¿Sabes por qué no le gustabas a Monedero? Porque te ve tan joven, con las ideas tan claras, con capacidad de debatir, de rebatir. Eres venezolano, tú y tu familia habéis vivido lo que él ayudó a crear en Venezuela, que probablemente ve que si tú progresas, pues su negocio en Venezuela le vaya peor, porque ha ganado mucho dinero con el sufrimiento y con el hambre de los venezolanos, el señor Monedero. Gracias, Diego, un abrazo. Gracias. Y enhorabuena porque sois muy valientes, quienes conocemos la Universidad Complutense desde hace muchos años, y esa facultad en concreto, sois realmente valientes. Diego Yáñez, de Libertad Sin Ira. Gracias, un abrazo. Gracias a ti por darnos la oportunidad de mostrar la realidad de la universidad. Hasta aquí hemos llegado hoy en La Antorcha. Gracias por vernos, nos vemos el lunes que viene.